Todas las células humanas viven inmersas en un medio acuoso donde ocurren reacciones de transferencia de protones, conocidas como reacciones ácido-base, relacionadas con el metabolismo y la generación de compuestos que, al reaccionar con el agua, producen iones libres en menor o mayor medida. Por lo tanto, la función celular requiere un medio líquido con composición controlada de manera cuidadosa. Si la cantidad, la osmolaridad, la concentración de electrolitos o el pH de este medio se modifican, pueden presentarse trastornos de la función celular que amenazan la vida. Debido a esto, el cuerpo posee varios mecanismos para mantener el equilibrio homeostático. Entre ellos se encuentra el equilibrio ácido-base. Este es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Mariana y junto con el equipo número 6 les vamos a hablar un poco más acerca de este tópico que tiene demasiada importancia durante este módulo. Estos son los nombres de los integrantes del equipo y vamos a pasar a dar una pequeña introducción. Así como ya les mencioné al principio, además de que la célula dependa de un líquido extracelular estable, también el metabolismo de la célula depende del funcionamiento de enzimas y, como sabemos, estas son altamente sensibles al pH, por lo que ligeras desviaciones del pH normal pueden cerrar vías metabólicas, además de alterar la estructura y la función de otras macromoléculas. Por tanto, el equilibrio ácido-base es uno de los aspectos más importantes de la homeostasis. Por otra parte, hablando de los mecanismos del equilibrio ácido-base, primero tenemos que tener en cuenta de que la sangre y el líquido tisular suelen tener un pH de 7.35 a 7.45. Este rango tan estrecho de variación es importante si se considera que nuestro metabolismo produce ácido de manera continua. Por lo tanto, los ácidos constituyen un constante reto para nuestra función enzimática, homeostasis y la supervivencia. Sin embargo, en el día a día, mientras nosotros nos encontramos sanos, no debemos preocuparnos por esto, debido a que contamos con sistemas reguladores de pH, un sistema renal que elimina ácido en orina y el sistema regulador respiratorio, que, como ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, este sistema ajusta el pH de los líquidos corporales, aumentando o disminuyendo la velocidad y profundidad de la ventilación. Esto es como de lo más fundamental en el sistema respiratorio, pero específicamente el sistema respiratorio mantiene el equilibrio ácido-base mediante la regulación del dióxido de carbono, que se produce a través del metabolismo aerobio y suele eliminarse por los pulmones a velocidad equivalente. Como sabemos, la adición de CO2 o dióxido de carbono a los líquidos corporales eleva la concentración de hidrogeniones y reduce el pH, mientras que la eliminación del dióxido de carbono tiene el efecto opuesto. Este es el principio de suma importancia para la capacidad de amortiguación que tiene el sistema respiratorio. De hecho, este sistema puede neutralizar 2 o 3 veces más ácido que los reguladores químicos o los sistemas amortiguadores o buffers como los conocemos. Sin embargo, los riñones pueden neutralizar más ácido base que el sistema regulador respiratorio o los reguladores químicos mediante la variación de la cantidad de ácido eliminada en la orina y la producción de bicarbonato. Por lo que es importante considerar que una alteración en cualquiera de estos sistemas puede darnos como resultado un trastorno del equilibrio ácido-base que, según donde encontremos la afectación, puede ser respiratorio, si está obviamente en el sistema respiratorio, o metabólico, si lo encontramos en el sistema nefrourinario. A continuación, para dar inicio a este tema, mi compañero Brian
Les hablará un poco acerca de los amortiguadores o sistemas amortiguadores. Hablamos de un amortiguador cuando nos referimos a una solución que resiste al cambio en el pH y al sistema tampón cuando hablamos de una solución de un ácido débil y una base conjugada, pero en esencial es lo mismo. Los principales amortiguadores en el cuerpo es el sistema de bicarbonato, el sistema de hemoglobina, el sistema de proteínas y los fosfatos. El principio isohídrico nos habla que cualquier situación que determine un cambio en el equilibrio en cualquiera de estos sistemas va a modificar también el equilibrio en los demás. Es decir, todos los sistemas actúan al unísono y hacia el mismo lado del equilibrio. El amortiguador de bicarbonato es el principal en el cuerpo. Tiene la carga más grande para mantener el pH de 7.35 a 7.45 y es una paradoja porque a pesar de ser muy poco eficiente, tiene una importancia pues muy especial en el cuerpo. Y pues esto se ve aquí en esta imagen en donde la cantidad de ácido carbónico es un veinteavo de la cantidad de, pues, de bicarbonato que existe en el plasma. Entonces, pues vamos a hablar sobre la dinámica de este sistema. Al añadir un ácido fuerte, el bicarbonato es el que lo va a amortiguar. Entonces se forma más ácido carbónico, que es un ácido muy débil, pero se puede disociar en agua y CO2 que se expiran y pues aquí termina pues sí, el destino de estos ácidos que se agregan en la expiración. A diferencia de esto, cuando se añade una base fuerte, el ácido carbónico es el que la amortigua y se agrega más base débil, que es bicarbonato, a este sistema. Y bueno, como ya se perdió una cantidad pues considerable de ácido carbónico, esto va a estimular a que el CO2 se una con el agua para sustituir al ácido carbónico y pues mantener el equilibrio. Entonces, cuando aumenta la concentración de bicarbonato, vemos que se eleva el pH y se desvía el equilibrio hacia la alcalosis en la tabla que están viendo hacia, pues, abajo a la derecha. Eh, Aquí en la tabla, pues vemos que eh, cuando se agrega la base, el porcentaje de amortiguador en forma de bicarbonato, pues tiende hacia 100. O sea, pues es un poco mayor la cantidad de bicarbonato dependiendo del pH al que estemos hablando. Y a diferencia de esto, cuando se agrega ácido, pues el pH tiende hacia 100, hacia abajo, hacia la parte de pues lo ácido. Es una curva sigmoide y en la mitad pues estamos viendo el pK. Más adelante lo veremos. Pero bueno, a diferencia de cuando aumenta la concentración de bicarbonato, al aumentar la concentración de CO2, el pH va a bajar y se va a desviar el equilibrio hacia la acidosis. Podemos ver como si fuera la tabla, el dominio del CO2 es hacia la izquierda y el dominio del bicarbonato es hacia la derecha. Bueno, el pK nos habla que cuando dos componentes del sistema de amortiguador son iguales, o sea, el ácido carbónico o el bicarbonato que fueran iguales, harían que el pH de la solución tuviera la misma cantidad de pH que el pK, o sea, un 6.1. Pero, pues esto no ocurre y el pH del cuerpo es máximo 7.45. Vamos a ver más adelante por qué ocurre esto. Y bueno, como ya lo había dicho, el sistema opera en una parte de la curva donde la amortiguación pues es escasa, porque su potencia baja. Es una parte de la curva sigmoidea en donde pues llega a una meseta y por más porcentaje de amortiguador que le pongas, ya no va a poder amortiguar más. El pH pues va a tender a subir demasiado y amortiguar menos. Y pues, ¿por qué ocurre esta paradoja de ser el más importante, pero aparte ser el de los menos potentes? Pues bueno, el sistema de bicarbonato es poco potente, aunque es el más importante, porque estos dos elementos, el bicarbonato y el ácido carbónico, se encuentran regulados por riñones y por pulmones.
eh, por los riñones, porque va a estar formándose más ácido carbónico, más bicarbonato, y en los pulmones porque se va a estar eliminando más ácido carbónico. Y entonces te van a estar reponiendo. Tanto uno trata de no eliminarlos, no eliminar las bases, el bicarbonato, y otro está buscando eliminar los ácidos. Entonces, como ya lo vimos más atrás, el bicarbonato siempre va a ser 20 veces más la cantidad de ácido carbónico que existe en el cuerpo. Y esto tiene mucho que ver con estos dos sistemas, que el sistema de los riñones está evitando eliminar bicarbonato y el sistema de los pulmones está buscando eliminar ácido carbónico. Entonces, si hubiera un desbalance hacia el lado del ácido carbónico, habría acidosis. Y si hubiera más del bicarbonato que ya existe en el cuerpo, se habría una alcalosis. Y bueno, ya vimos este sistema muy importante. Pero hablemos de la hemoglobina, que es el segundo más importante en el plasma. Aquí vemos la ecuación, que una hemoglobina se disocia en hemoglobina con hidrógeno, se disocia en hidrógenos y hemoglobinas. Bueno, la parte amortiguadora de la hemoglobina está dada por los residuos de histidina en la molécula, que tienen grupos imidazoles. Estos grupos imidazoles están unidos al hierro en el grupo hemo de la hemoglobina. Pues los grupos imidazoles son de los principales para la regulación ácido básica en las proteínas. La hemoglobina es una proteína intracelular en los eritrocitos y pues el imidazol es esencialmente la parte amortiguadora dentro de las células, porque los pKs de estas sustancias tienden un poco más hacia el pH intracelular, que es aproximadamente 7.4, 7.1, 7.4 más o menos. Y pues son muy eficaces. Entonces, vamos a hablar sobre más o menos lo que hace la hemoglobina para amortiguar. Vemos que en estas imágenes, en la de arriba, que estamos comparando formas en la que el pH cambiaría si no hubiera una amortiguación por la hemoglobina. Por ejemplo, cuando se agrega un milimol de hidrógeno a una hemoglobina, el pH no cambia mucho, la verdad. Esto es porque pues tiene esta amortiguación. Pero el pH pues sí cambiaría si no, o sea, si la hemoglobina no tuviera esas características del grupo imidazol y de sus características ácido básicas esenciales. El pH se iría hasta un 7.7 al añadir tan solo este milimol. Pero bueno, vamos a hablar que la hemoglobina pues puede ser de dos formas, la oxihemoglobina o desoxihemoglobina. Una abunda en la sangre oxigenada y una en la sangre venosa. La desoxihemoglobina es la que capta más hidrógenos al perder oxígeno. Y esto nos habla del efecto de Bohr, que nos habla que la hemoglobina desoxigenada tiene más afinidad por los hidrógenos que por el oxígeno a medida que se hace más venosa la sangre. Y el efecto Haldane es al revés. La hemoglobina oxigenada tiene menos afinidad por el hidrógeno a medida que se hace más oxigenada. Y bueno, vamos a ver el destino de CO2 en la sangre. Ya sabemos que el CO2 puede difundir por todas las membranas celulares. Entonces difunde dentro del eritrocito y aquí entra en juego parte del sistema de amortiguación de bicarbonato, dado que el CO2 se difunde, se hidrata, se forma ácido carbónico, la anhidrasa carbónica dentro del eritrocito lo va a disociar
en iones de hidrógeno y en iones de bicarbonato. Y finalmente, el hidrógeno se va a amortiguar con la hemoglobina y el bicarbonato va a difundir fuera, hacia el plasma. Y esto lo hace mediante un transportador de bicarbonato hacia afuera, es intercambiado por cloro hacia adentro del eritrocito. Eh, bueno, el 70% de este bicarbonato, como ya lo dije, va a salir por medio de este cotransportador que se llama banda 3 en el eritrocito y está en la imagen formado por un cuadrito verde. Entonces aquí en esta ecuación donde entra el CO2, se hidrata, por medio de la anhidrasa carbónica se puede también volver a deshidratar y a disociar. Y aparte, cuando se forma ácido carbónico, este ácido carbónico puede irse hacia formar bicarbonato e hidrógenos. Y el hidrógeno se puede amortiguar por la hemoglobina desoxigenada. Con este esquema podemos pues, resumir que por cada CO2 que ingresa al eritrocito aumenta una partícula osmótica, ya sea cloro o bicarbonato. Y también aumenta una partícula de agua. Eso quiere decir pues que los eritrocitos pues contienen más agua en la parte venosa que en la parte arterial. Entonces el hematocrito pues también es un poco más grande en la parte venosa que en la parte arterial. El CO2 en el alveolo es diferente, dado que cuando el CO2 se une a la hemoglobina, esa se hace un poco más ácida, ya lo habíamos dicho, tiene menos afinidad pues, para el hidrógeno y por el CO2 también. Entonces, mientras el eritrocito pasa por esos capilares pulmonares, el cloro también va a salir de su citoplasma por esos cambios en el eritrocito que hacen que pierda agua y pues, por consiguiente también pierde cloro. Y entonces esto genera que entren iones de bicarbonato para sustituir a estas partículas osmóticas que salieron. Y pues sí, estos iones de bicarbonato se van a unir al hidrógeno y entonces forman ácido carbónico que se disocia en agua y CO2 y se exhala. Se revierte ese proceso que ya habíamos visto aquí, determinado en la sangre arterial o venosa, se revierte y pues se eliminan agua y dióxido de carbono en los capilares de los pulmones. Entonces, finalmente, vamos a hablar ahora sobre la amortiguación por otro tipo de proteínas. Las proteínas plasmáticas se pueden disociar en grupos de carboxilo y grupos amino libres. Y el pK de los aminos es pues de 9 y el pK de los carboxilos es de 2. Voy aquí a dar el ejemplo del dipeptido carnosina. Este dipeptido carnosina está formado por beta-alanina y L-histidina. Entonces, ya como vimos, la histidina tiene grupos imidazol que tienen pKs muy parecidos al pH pues, del órgano donde están o del sitio donde estén actuando. Finalmente, este dipeptido carnosina se encuentra en los músculos y su principal función es que al momento de que el músculo está realizando su glucólisis, están formando radicales de hidrógeno y de oxígeno libres y mucho ácido dentro de las células debido a esta glucólisis muy activa. El dipeptido carnosina va a estar amortiguando estos hidrógenos y entonces está manteniendo un pH estable dentro de las células musculares, en esencial de las fibras glucolíticas rápidas y pues esto genera que el pH no cambie y entonces se forme menos agotamiento y el músculo pueda seguir creciendo y mantener su forma activa como siempre está funcionando. Finalmente,
amortiguación por los grupos de fosfato eh, es poco importante fuera de la célula. Es un 8% la cantidad de fosfato de lo que hay de bicarbonato. Y pues esto es diferente dentro de la célula, donde el amortiguador fosfato es el segundo más importante, solamente opacado por la cantidad de proteínas que existen dentro de la célula, pero podría ser el principal si no hubiera tantas proteínas. Y bueno, interviene la amortiguación del líquido en los túbulos renales también y los túbulos, pues los líquidos intracelulares, porque su pK es de 6.8, muy parecido al que es dentro de la célula de 7.1. Este es principal también amortiguador dentro de los túbulos renales, porque el pH del líquido tubular es menor y se aproxima pues al 6.8 de la pK. Entonces, cuando la pK se aproxima al pH del lugar donde esté actuando el sistema, pues estamos diciendo que el amortiguador es más eficaz. Mientras más ácido, más base le pongas, menos va a cambiar el pH y se va a mantener más estable. Ahora yo les hablaré sobre la acidosis y alcalosis respiratoria. Generalidades. La acidosis se define como una acumulación de CO2 o hipercapnia secundaria a una disminución de la frecuencia respiratoria y o del volumen respiratorio. La respuesta del organismo puede ser compensada o no compensada, es decir, que aumenta el bicarbonato o no puede aumentar. En la alcalosis es lo contrario, se define como una disminución primaria de la presión parcial de oxígeno o hipocapnia, secundaria a un aumento de la frecuencia y o del volumen respiratorio. Puede que exista un sistema compensador o no, al igual que en la acidosis, pero en este caso es una disminución de la concentración de bicarbonato. La etiología. En la acidosis se puede dar por trastornos que afectan la generación de estímulos respiratorios en el sistema nervioso central, trastornos que comprometan la tonalidad muscular o trastornos pulmonares obstructivos, restrictivos y parenquimatosos. En la alcalosis puede ser por respuesta a hipoxia, aumento en las demandas metabólicas como en la fiebre, uso de broncodilatadores, altitudes altas o situaciones de ansiedad, pánico o estrés. Las últimas dos es porque el organismo está en un estado de hiperventilación. El diagnóstico. Ambas situaciones se diagnostican con ayuda de una gasometría arterial. En la acidosis se espera que el pH esté menor a 7.35, presión parcial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio y el bicarbonato, como les comenté anteriormente, puede estar aumentado o no. En la alcalosis el pH es mayor a 7.45, la presión parcial de CO2 menor a 35 milímetros de mercurio igualmente el bicarbonato puede estar disminuido o no. Síntomas y tratamientos. En la acidosis los síntomas serían confusión, cefalea, ansiedad, somnolencia, estupor, fatiga o debilidad, mientras que en la alcalosis sería confusión, mareo, parestesias periféricas, calambres, irritabilidad y síncope. El tratamiento para la acidosis es tratar la causa subyacente, que también se puede con ventilación adecuada, ya sea por tubo endotraqueal o con presión positiva no invasiva. Y en el caso de la alcalosis, al igual sería tratar la causa subyacente y educar al paciente en técnicas de respiración. Ahora hablaremos de los mecanismos de compensación respiratoria. La acción que ejercen los pulmones es una segunda línea de defensa ante el desbalance del equilibrio ácido-base mediante la modificación ventilatoria y, por consiguiente, la presión del dióxido de carbono cambia de modo directo el pH sanguíneo. La respuesta ventilatoria ante los cambios de pH es rápida y está mediada por los quimiorreceptores de los corpúsculos carotídeos y aórticos y los quimiorreceptores del centro respiratorio vulvar. En la siguiente imagen podemos ver en el centro que la presión de oxígeno normal produce niveles normales de ventilación. En la parte de arriba podemos ver que los niveles altos de la presión de oxígeno disminuyen la ventilación y abajo los niveles de la presión de oxígeno bajos aumentan la ventilación. Esto quiere decir que la magnitud de la ventilación es inversamente proporcional a la presión de oxígeno.
En acidosis metabólica, la concentración elevada de hidrógeno en sangre estimula los quimiorreceptores, lo que a su vez aumenta la ventilación alveolar, disminuyendo así la presión de dióxido de carbono arterial. Esto provoca un aumento del pH arterial, devolviéndolo a la normalidad. En alcalosis, la compensación respiratoria es inhibir los quimiorreceptores, disminuir la ventilación alveolar, aumentando así la presión de dióxido de carbono. Esto disminuye el pH arterial hacia lo normal. Bien, ahora la relación renal del equilibrio ácido-base. Para poder comprender esto hay que recordar algunos conceptos, como es el caso de ácidos volátiles y no volátiles. Pues bien, hablamos que un ácido volátil va a ser aquella sustancia de naturaleza ácida, es decir, que es capaz de ceder protones al medio, y en el caso de los ácidos volátiles van a ser aquellas sustancias que al momento de metabolizarse se puedan convertir en agua y en CO2. Esto para que el organismo pueda eliminarlas, es decir, el CO2 pueda eliminarlo por medio del proceso de respiración. Y en cambio los ácidos no volátiles, como su nombre lo dice, van a ser ácidos que no van a poder ser metabolizados en CO2, no van a poder ser eliminados por el sistema respiratorio y por lo tanto van a tener que ser eliminados a nivel renal. Un ejemplo de estos son ácido láctico, cetoácidos, y en el caso de los ácidos volátiles hablamos de, por ejemplo, todos los metabolitos de la glucólisis. Pues bien, otro punto muy importante es el bicarbonato. El bicarbonato va a ser el principal regulador de la acidez en el organismo. Es la principal base que se encarga de regular el pH en el organismo. Y bueno, hablamos que la totalidad o casi la totalidad del bicarbonato que es filtrado a nivel glomerular va a ser reabsorbido de nuevo en distintas partes de la nefrona. Tenemos que, por ejemplo, el 80% va a ser reabsorbido a nivel del túbulo proximal, 10% en asa de Henle y el restante en túbulo distal y en túbulo colector. ¿Cómo es que ocurre este proceso? Bueno, esto se da comenzando con el bicarbonato que es filtrado y pasa a la luz tubular, y este se va a unir a un protón para formar así ácido carbónico que va a ser metabolizado, va a sufrir una reacción de tipo catabólica por medio de la anhidrasa carbónica que lo va a convertir en agua y en CO2. Estas dos moléculas van a ser capaces de pasar por difusión simple hacia la célula, en donde de nuevo por la anhidrasa carbónica ahora van a sufrir una reacción de tipo anabólica para volver a formar bicarbonato y protón. Este protón va a salir a la luz tubular y el bicarbonato va a salir hacia la circulación por medio de la membrana basolateral por dos transportes, un transportador de sodio y un antitransportador de cloro, que estos dos van a aprovechar siempre el gradiente electroquímico del bicarbonato para que salga por un proceso pasivo. Bien, otro punto importante pues es el metabolismo de síntesis de nuevo del bicarbonato. Este va a comenzar por la glutamina, que es un aminoácido, y va a ser metabolizado en dos moléculas de bicarbonato y amonio. El bicarbonato va a salir a circulación por los transportes ya mencionados y el amonio va a salir a la luz tubular, en donde se va a unir a un protón y va a formar amoníaco. El amoníaco va a ser aquel que va a ser excretado a nivel renal y nos va a servir en la clínica como un medidor de la función renal y de la capacidad que tiene un paciente para poder producir bicarbonato en procesos de acidez. Ahora vamos a empezar a hablar sobre el anión GAP. Como podemos ver en la fórmula que está en la parte inferior, el anión GAP es la diferencia entre cationes, como es el sodio, y aniones, como es el cloro y el bicarbonato, que son los más abundantes en el líquido extracelular. Son los más usados para tratar de identificar la causa de una acidosis metabólica y pueden ser medidos de manera rutinaria en la sangre. El anión GAP va de los 10 a los 12 miliequivalentes por litro. Vamos a tener tres escenarios en los que podemos medir el anión GAP. En el primero va a estar de una forma normal. Todos los aniones y cationes van a estar distribuidos de una forma normal y todos dentro de sus parámetros normales. En un segundo escenario, como se muestra en el segundo gráfico, vamos a tener la unión de ácidos orgánicos o ácidos fijos, en el cual el anión GAP va a estar aumentado debido a que estos ácidos van a llegar al plasma y su acidez va a hacer que se eleve el nivel de pH.
El bicarbonato será el responsable de conservar esta electroneutralidad, lo que hace que se disminuya su cantidad y la anión GAP aumenta. El cloro se mantiene igual y esta es una característica muy importante en este anión GAP aumentado, debido a que el cloro se va a mantener de una forma normal, como el término correcto es normoclorémico y sus valores van a estar normales. En un tercer escenario vamos a tener el anión GAP normal entre comillas, debido a que va a haber una distribución no equitativa entre estos iones. Esto debido a que hay una pérdida del bicarbonato por una vía renal o por la vía TGL. Como se pierde el cloro y el líquido extracelular se contrae por las pérdidas de líquidos, el cloro aparenta una hipercloremia que solapa la caída del bicarbonato en el plasma y al momento de calcular el anión GAP, este parece de forma normal, pero ya como lo vimos, el bicarbonato va a estar disminuido y el cloro va a estar aumentado, como lo llamamos hiperclorémico. Si la anión GAP está de una forma normal y tenemos hipercloremia, esto puede producirse problemas intestinales o renales como diarrea, acidosis tubular renal o fístulas intestinales. Los mecanismos renales compensatorios en la alcalosis van a tener un control tardío, teniendo al riñón como principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base. Se considera importante por dos motivos. Es el principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. Es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, además de que aparece ante cualquier proceso que reduzca la presión de dióxido de carbono arterial y eleve el pH. Para compensar, se disminuye el bicarbonato plasmático. Algunas de las causas son las siguientes: estimulación directa del centro respiratorio, enfermedades pulmonares, hipoxia, drogas y hormonas, y otras como fallo hepático, ventilación mecánica excesiva, exposición al calor, ejercicio. Por otro lado, tenemos que considerar que tendremos alcalosis cuando el pH esté por encima de 7.45 y la presión parcial de dióxido de carbono esté por debajo de 35 milímetros de mercurio. El bicarbonato también bajará menos de los 22 miliequivalentes litro. La respuesta renal tarda de 3 a 4 días en producirse. Consiste en la disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción urinaria de amonio y acidez titulable. La respuesta va a consistir en la disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato y la excreción urinaria de amonio. El bicarbonato va a disminuir de 4 a 5 miliequivalentes litro por cada 10 milímetros de mercurio que baje la presión de dióxido de carbono. Manifestaciones clínicas: taquipnea, aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, parestesias, espasmos carpopedales, taquiarritmias, entre otras. Para el diagnóstico y tratamiento vamos a tener que es un diagnóstico sencillo por medio de la gasometría arterial. Siempre va a haber una causa subyacente que debe estudiarse y tratarse. Si se asocia con acidosis metabólica como la sepsis, la presión de dióxido de carbono va a ser inferior a la esperada para el grado de acidosis. También se debe de medir el sodio, potasio, calcio y magnesio porque pueden estar alterados y condicionar la planificación terapéutica. El tratamiento va a consistir en tratar la causa subyacente en base a los valores que nos haya arrojado la gasometría arterial y se puede tratar en formas graves de hipoxia, se usan ansiolíticos o respirar en un sistema cerrado para aumentar la presión de dióxido de carbono. Mecanismos renales compensatorios en acidosis. La acidosis, específicamente de origen respiratorio, ocurre cuando los niveles de pH en sangre se encuentran disminuidos a causa del aumento primario de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto puede estar o no acompañado de un incremento compensador de la concentración de bicarbonato. En la gasometría arterial se va a dar el diagnóstico a partir de valores bajos de pH menor a 7.35, de la presión parcial de dióxido de carbono sobre 40, es decir, hipercapnia, y del bicarbonato no compensado menor a 22 miliequivalentes sobre litro. Como recordaremos, el riñón mantiene y controla el equilibrio ácido-base. Para compensar ante una acidosis ocurren dos mecanismos:
Hay un aumento en la secreción y excreción de hidrogeniones y acidez titulable y un aumento también en la reabsorción y producción de bicarbonato. El bicarbonato aumentará de 3 a 4 equivalentes sobre litro por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. La secreción y excreción de hidrogeniones como mecanismo compensatorio ocurre de la siguiente manera. Primero, en la célula del túbulo contorneado proximal va a ocurrir un contratransporte. Es decir, el dióxido de carbono que se encuentra en el líquido intersticial va a difundir hacia la célula y se va a unir al agua intracelular formando ácido carbónico. El ácido carbónico va a disociarse o va a escindir en hidrogeniones y bicarbonato. Este bicarbonato va a difundir hacia el líquido intersticial y el hidrogenión por contratransporte y el cotransportador sodio-hidrógeno va a dirigirse hacia la luz tubular, mientras tanto un sodio ingresará a la célula. Posteriormente, la excreción tendrá lugar en el túbulo contorneado distal y túbulo colector. Esta eliminación final de los ácidos, es decir, acidificación urinaria y acidez titulable, se da a través de dos sistemas buffers que se encuentran en la orina. Uno de ellos es los ácidos titulables o cuantificables a través del fosfato principalmente, donde los hidrogeniones secretados reaccionan con el fosfato dibásico para formar fosfato monobásico, y otro es la formación y secreción de amoníaco, principalmente por la desaminación de la glutamina y finalmente su excreción a través del amonio en la orina. Estas reacciones también son capaces de añadir bicarbonato a la sangre. Y la reabsorción del bicarbonato. Esta va a comenzar cuando el hidrogenión sale de la célula del túbulo contorneado proximal a través del cotransportador sodio-hidrógeno. Mientras tanto, un sodio va a entrar a favor de su gradiente. El hidrogenión que ha salido se va a combinar con el bicarbonato que ha sido filtrado por el glomérulo, que se encuentra también en la luz del túbulo, y se formará ácido carbónico. El ácido carbónico, por la acción de la anhidrasa carbónica, va a escindirse en dióxido de carbono y agua. Este dióxido de carbono y agua van a ser permeables, o la membrana va a ser permeable a ellos más bien, y la van a atravesar. Dentro de la célula va a ocurrir un mecanismo inverso, es decir, que por la anhidrasa carbónica va a formarse ácido carbónico y después este se va a escindir en hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión va a repetir el ciclo del paso del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así es como se capta cada vez más bicarbonato para que sea reabsorbido. Finalmente, el bicarbonato reabsorbido llega a la sangre a través del cotransportador sodio-bicarbonato o a través de un antiporte o intercambio con el cloro. El cloro va a quedarse al interior de la célula y el bicarbonato va a salir hacia la sangre o hacia el líquido intersticial. El fin de que el bicarbonato llegue a la sangre es alcalinizarla para que haya nuevamente un equilibrio ácido-base. Bueno, en conclusión podemos resumir este tema en este pequeño esquema. Todo empieza con el pH. Sabemos que si tenemos un pH menor a 7.35, estamos hablando de una acidosis. Puede ser metabólica o respiratoria. Los sistemas de compensación en la metabólica es porque está alterado el riñón, en la respiratoria es el pulmón. Sabemos que tenemos una acidosis metabólica cuando el bicarbonato es menor a 24. En los sistemas de compensación, por cada un bicarbonato que baja, la PCO debe bajar 1.3. Tenemos en esta parte al anión GAT y sabemos que si está elevado hay una normocloremia o si está normal puede haber una hipercloremia. Después tenemos la acidosis respiratoria en la cual vamos a tener la PCO mayor a 45, puede ser aguda o crónica. En la aguda de los sistemas de compensación será que por cada 10 PCO que sube debe subir un bicarbonato. En el crónico, por cada 10 PCO que sube debe subir 4 bicarbonatos. Después, sabemos que cuando tenemos un pH mayor a 7.45, estamos hablando de una alcalosis. Puede ser respiratoria o metabólica. En la alcalosis respiratoria vamos a tener una PCO mayor a 40, igual puede ser aguda o crónica. Por cada 10 PCO que baja, el bicarbonato debe subir 2. En la crónica, por cada 10 PCO que baja, el bicarbonato debe de bajar 5. Después tenemos la metabólica, que el bicarbonato está aumentado a 28 y por cada un bicarbonato que sube, la PCO debe subir 0.6. Como conclusión final, tenemos que el ácido base es de vital importancia para el organismo y el adecuado funcionamiento de los sistemas de compensación, como es el pulmón y el riñón, resultan esencial para mantener este equilibrio. Un desequilibrio en el pH sanguíneo puede tener consecuencias negativas para la salud.
por lo que es fundamental llevar un estilo de vida saludable que incluya una alimentación equilibrada y el cuidado de estos sistemas de compensación.